Y bueno, para hablar más del tema de inmigración está con nosotros el abogado especialista en este tema, Daniel Anguiano. Soy Perdóname. Mitchell. Soy Michelle, perdóname, me quedé con el otro. Pero soy, platícanos un poco acerca de este tema de migración en la Ciudad de México, que ya hemos visto que mucha gente llega hasta este punto. Ya es muy difícil volver a tomar el famoso tren que es la Bestia y llegar hasta el norte de nuestro país. Buenos días, ¿cómo estás hoy? Y bueno, pues cuéntanos, ¿por qué se están quedando ya aquí, específicamente en la Ciudad de México? Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias. Buenos días, Gracias muchísimas y gracias. bienvenido. Gracias. Muy amable, gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ciertamente después del cambio de las políticas migratorias en los Estados Unidos, evidentemente ha habido un cambio en todo el contexto migratorio mexicano. México históricamente fue un país de tránsito. Sí, los migrantes pasaban por México con destino a los Estados Unidos, pero después de este cambio de política se ha acentuado el tema de México como destino. Si continúan llegando los migrantes, prácticamente ya no cruzan la frontera de los Estados Unidos y se están quedando en México, reforzando México como país de destino y además reforzando México como país de retorno, porque todos nuestros connacionales mexicanos están, bueno, todos no, pero un número importante están regresando de Estados Unidos también. Entonces, eh, lo que está sucediendo en este momento y lo que estamos nosotros vislumbrando a futuro es que el número de migrantes en México va a crecer y va a crecer considerablemente. ¿Y por qué toman como destino la Ciudad de México muchos? Porque indiscutiblemente la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes, donde hay más trabajo, donde hay también, aprecio yo, más tolerancia hacia los migrantes, una ciudad muy cosmopolita, donde conviven distintas nacionalidades y creo que eso también ha ayudado a que se convierta como dentro de México en uno de los destinos más privilegiados. Bueno, sabemos también que por lo que hemos visto y lo que hemos documentado a través de distintas investigaciones, es que se están quedando aquí, pero aparte les está costando mucho trabajo que les den la documentación. ¿Qué tendría que hacer la Comar o incluso el Instituto Nacional de Migración para regular estas situaciones, para ya que más estén, para que más de los migrantes que llegan estén regulados o puedan ya agilizar su solicitud de refugio, que también ese es otro gran problema? Bueno, los migrantes o el fenómeno migratorio sigue creciendo y las instituciones siguen siendo las mismas. Yo creo que hay un problema de capacidad, hay un problema básicamente de capacidad, de recursos, de tiempo de atención. Al aumentar el número de solicitantes, por ejemplo, de refugio, perdón, y la Comar sigue siendo la misma institución con la misma cantidad de personas, y hemos visto que en algunos casos han tenido limitaciones de recursos, evidentemente se ha creado un cuello de botella. Es decir, en las listas de espera y el tiempo que toma resolver un trámite por mucho sobrepasa el término que establece la ley para resolverlo. Entonces, evidentemente esto crea una situación de, eh, de mucha incertidumbre en los migrantes, se preocupan mucho por sus documentos porque mientras estén en esta situación, están en una desventaja, están en una situación de vulnerabilidad que les impide el acceso seguro al trabajo o que les limita más básicamente, ¿no? El acceso al seguro al trabajo, a la atención de salud, porque al carecer de documentos legales tienen un poco más de dificultades para acceder a estos servicios. Bien, abogado. Pues primero que nada, nuevamente, buenos días y bienvenido. Gracias. Oiga, este asunto de lo que sucedió con Donald Trump, estamos a punto de cumplir un año ya de que llega al gobierno y las historias se han repetido de quienes ya nos decía, se han quedado bloqueados aquí. Eh, en cuanto a la ruta legal, abogado, cuéntenos un poco más. ¿Se amparan? ¿Les ponen trabas en la Comar? ¿Qué tantas cosas tienen que enfrentar? ¿Y cómo tienen que hacerle legalmente pues, para que su trámite concluya? Porque de lo contrario entiendo quedan desamparados totalmente. Sí, afortunadamente estamos en un Estado de Derecho. Existen los recursos legales para defenderse y los migrantes conforme a la Constitución mexicana tienen los mismos derechos que los mexicanos, excepto los derechos políticos. Entonces, fundamentalmente hay un derecho que perfectamente podemos hacer valer, que es el derecho al acceso a la justicia. Cuando alguna autoridad, por alguna razón, ya sea por una mala praxis o por una cuestión a veces de incapacidad para poder resolver un problema, sobre todo en tiempos, que omite resolver en tiempo, los migrantes tienen derecho al acceso a la justicia, lo cual se puede hacer valer a través de
juicios de amparo. Lo que hemos logrado nosotros a través del juicio de amparo es que las autoridades atiendan las solicitudes de los migrantes con mayor prontitud, resuelvan con mayor prontitud, les sean otorgados los documentos que acrediten su legal estancia con mayor prontitud, con mayor seguridad. Desafortunadamente, no todos tienen esa posibilidad de poder recurrir a un abogado y poder interponer estos recursos, pero existen, además de los abogados como nosotros, que eso es nuestra actividad, nuestro trabajo, existen muchas organizaciones de la sociedad civil, Defensoría Pública, es decir, existen varios instituciones, espacios donde ellos pueden recurrir y hacer valer su derecho ante las autoridades. Bien, abogado. Ahora, ¿qué tanto ha incrementado? Es decir, hablábamos se contaban en una etapa hasta por cientos, ¿no? Las solicitudes ante Comar, después se contaban por miles. ¿Cuál es la situación actual al cierre de este 2025? ¿Qué tanto incrementó en cuanto a las solicitudes? Yo creo que se incrementó mucho. No podría yo afirmar exactamente un número, porque no conozco la estadística oficial y como estamos cerrando el año, quizás el año que viene conoceremos, ¿no?, el reporte, el cierre de la Comar. Pero por mi experiencia personal en cuanto a lo que a mí me toca, crecimos, no sé, más de 5 veces. Wow. Por lo menos en cuanto a mi trabajo, en cuanto a número de clientes específicamente para este trámite en particular, tengo yo hoy más solicitantes, 5 veces más solicitantes de refugio que los que tuve el año pasado. Esto indudablemente, si bien quizás no sea el termómetro adecuado para medir todo lo que ha recibido México, creo que por ahí debe andar, porque evidentemente se ha convertido la solicitud de refugio casi como el último recurso que le vienen quedando a la mayoría de los migrantes que se quedaron en México. Ok, y más o menos, ¿cuánto es el tiempo que se tarda? Una persona migrante mete su solicitud ante la Comar, ante Migración. ¿Cuánto tiempo se tarda un trámite para pedir refugio aquí en México? Más de un año. Más de un año. La ley establece 45 días hábiles, sin embargo, 45 días hábiles prorrogables por 45 días hábiles más, pero en la práctica está tomando más de un año. Más de un año en donde ellos están a la deriva, no pueden tener un trabajo formal y demás, abogado. Una vez que se formalice el asunto del refugio o el asilo, ¿a qué tienen derecho y también cuáles son las obligaciones de un migrante en ese sentido? Bueno, no es que estén exactamente a la deriva. Si están a la deriva o están, yo no me gustaría la palabra deriva, sino en incertidumbre jurídica, en una inseguridad jurídica, hasta tanto la Comar los admite. Una vez que la Comar los admite a procedimiento, ya le da una constancia de trámite, hay un acuerdo, evidentemente a partir de ahí ya la persona migrante está protegida. ¿Por qué? Porque no puede ser detenida, no puede ser deportada, obviamente con las limitaciones que establece la ley. Si no se puede mover, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no se puede mover de la Ciudad de México y el área metropolitana, pero a partir de ahí ya está protegido, tiene una protección por parte de la Comar y por la ley obviamente está. Pero mientras la Comar no lo atiende, porque no tiene la capacidad para atenderlo, hemos tenido casos que hemos conocido extranjeros que han esperado 8 meses para una primera cita de la Comar. Evidentemente en ese periodo de tiempo ahí sí están desprotegidos, a menos que hayan iniciado otro proceso de regularización, pero en este caso en particular ahí sí están desprotegidos. Una vez admitidos a la Comar es que tienen esta protección de no ser detenidos, deportados, molestados y pueden empezar un proceso de regularización migratoria ante el Instituto Nacional de Migración. Pero ¿qué está sucediendo? Que la migración tampoco resuelve en términos. Y, por ejemplo, la tarjeta de visitante por razones humanitarias que acredita la legal condición de estancia de visitante por razones humanitarias que conforma la ley de migración sería el estatus legal al que tienen derecho los solicitantes de refugio, es muy difícil que migración le otorgue. Si nosotros hemos logrado que otorguen la condición a estas personas solicitantes de refugio, pero después de muchos juicios de amparo, después de muchas batallas legales. No entiendo por qué razón el Instituto Nacional de Migración no otorga este documento como establece la ley. Claro. Todo aquel que acredite ser solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado tiene derecho a ese estatus provisional que se le otorga por un año prorrogable hasta tanto la solicitud de refugio se resuelva. Sin embargo, eso no se está resolviendo, ni en términos ni de manera normal. Claro. Es decir, hay que interponer un juicio de amparo para que el Instituto Nacional de Migración lo resuelva. Entonces, evidentemente, son trabas, son obstáculos, son cuestiones que yo considero que deben de cambiar y que mientras tanto tenemos que seguir trabajando
con esta situación para ayudar a los migrantes a que puedan obtener un legal estatus. Ahora, mientras está esa incertidumbre y demás, supongo que están expuestos a extorsiones, a asuntos de corrupción, que alguien les pueda sacar dinero en el Instituto Nacional de Migración, la policía si los detiene y demás, porque no sé si les da cierta vulnerabilidad a los migrantes el que no esté cerrado su trámite, ¿no? Bueno, el tema de la corrupción evidentemente es un tema transversal que no solo afecta al Instituto Nacional de Migración y a la Comar. Pero te digo algo, las mayores o la mayor muestra de integridad las he recibido yo de oficiales de la Comar. Sí, las mayores muestras de integridad las he recibido yo, personas en la mayoría de los casos muy competentes, con mucha sensibilidad humana, capacitadas para realizar su trabajo. Evidentemente no puedo yo afirmarlo de todo, no tengo conocimiento de cómo funciona a nivel de país, pero sí he tenido esa impresión, lo cual me da muchísima satisfacción porque es una garantía de que el trabajo que hacemos también los abogados se encuentre como un terreno fértil, ¿no? Sí, esa sensibilidad. Sí, perdón ahora, que le interrumpa. Eso es dentro de la Comar, pero yo me refiero, por ejemplo, si no les llega su cita en la Comar y un policía los detiene en la calle, un policía que no está facultado para asuntos de migración, pero son abusivos o gandallas, como decimos en México, puede abusar de los migrantes, ¿no? Sí, hemos tenido casos de abuso, hemos tenido que hacer denuncias al Ministerio Público, bueno, a la Fiscalía General en este caso ahorita, por violaciones de migrantes, por maltratos. Es decir, incluso que le retiran en algunos casos los documentos, los cuales las policías locales no están facultadas para hacerlo. Y hemos tenido también que interponer demandas de amparo contra detenciones ilegales, porque muchas veces los detienen de manera ilegal, sin una orden, sin estar autorizados para ello. Es el Instituto Nacional de Migración el que tiene esa facultad. Sin embargo, hemos encontrado casos donde incluso los han detenido por no portar un documento de identificación, en algunos casos incluso con documentos expedidos por el propio instituto. Algunas autoridades locales los desconocen y los detienen. Claro. Hasta tanto no se aclare esta situación, pasan por momentos bastante desagradables. Bien. Ok, y en este caso también ustedes dan parte a derechos humanos para que se pueda ayudar a estas personas, porque para ellos es, como bien menciona Juan, llega cualquier policía, los ve vulnerables, por así decirlo, ellos siguen en una incertidumbre porque llevan 6, 7, 8 meses sin recibir una respuesta clara por parte de las autoridades migratorias. Entonces, se acercan también ustedes con derechos humanos, cómo ellos pueden acceder a una ayuda en caso de que sean víctimas de una detención arbitraria, y también cómo identificar a quién no los puede detener y quién sí los puede detener. Bueno, en este caso nosotros en lo particular, al ser un despacho de abogados, como que no hacemos mucho uso de esa vía de los derechos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se refiere, ¿no? Obviamente, pero ellos tienen todo el derecho del mundo de acudir a esta comisión y pedir el apoyo, quejarse. Y esta autoridad, evidentemente, poder hacer las recomendaciones pertinentes, ¿no? Tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Comar. En el caso particular, al ser un despacho de abogados, conocemos evidentemente la ley, estamos facultados para hacer todos los recursos que se requieran, y inmediatamente lo que hacemos es demandar. Es decir, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos obviamente es válida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución que tiene muchísimo prestigio y tiene la capacidad para hacer recomendaciones, a las autoridades competentes, pero nosotros evidentemente nos vamos a los juzgados y pedimos la protección del Poder Federal de Justicia, ¿no? Entonces, evidentemente lo hacemos, es un poquito más rápido. No sé si me doy a entender. Sí. Vaya, toda esa parte de ustedes legal ya la tienen resuelta, pero también que ellos identifiquen quiénes sí y quiénes no los pueden tener. Usted había mencionado que el Instituto Nacional de Migración es quien tiene la facultad, pero ellos, ¿cómo pueden identificar para que no sean víctimas de una detención arbitraria o de abusos? Bueno, eso forma parte de la propia labor que hace el Instituto Nacional de Migración. Desafortunadamente, no todos los migrantes en ocasiones tienen el acceso a la información, pero la ley es clarísima, lo dice. Entonces, evidentemente, en ese caso, yo lo que les sugeriría a los migrantes que están en México es que se informen, se documenten, que tengan acceso a medios como esto, a las redes sociales, donde puedan ellos conocer los derechos que tienen y eventualmente, ante el caso de alguna violación, puedan acudir a las instituciones que están facultadas para defenderlos. Bien, abogado, esto que le preguntaba me gustaría retomarlo, a ver, en cuanto a derechos y obligaciones de los migrantes, porque
ya sabe, de momento hay a quien esto no le agrada y dicen, ¿cómo que entonces ahora un migrante ya tiene derecho al IMSS y ahora ya tiene derecho a un empleo formal? Tiene esos derechos, pero también tienen obligaciones como cuáles, por ejemplo, el asunto de los impuestos, hay que pagar y demás, ¿no? Exacto, todos tienen las mismas obligaciones. Sí, una vez que ellos obtienen un legal estatus migratorio, de hecho el primero, que es el de visitante por razones humanitarias, es un permiso de trabajo. Lo que corresponde después, ¿qué es? Ir a Hacienda, al SAT, darse de alta, posteriormente darse de alta en el Seguro Social, y perfectamente ellos pueden pagar impuestos o deben pagar impuestos, cotizar en el Seguro Social, las mismas obligaciones que tiene cualquier otro ciudadano. Y después, finalmente, perdón, Sandra, ¿cuándo les lleva esto a obtener una ciudadanía? ¿Qué pasos tienen que avanzar para decir en algún momento, ahora sí, voy a solicitar el convertirme en mexicano? Si es posible, una vez adquirido el estatus, no este primer estatus temporal, que es el de visitante por razones humanitarias, pero una vez adquirida la residencia temporal y posteriormente la permanente, pueden aplicar a la ciudadanía. Ahora, la ley de nacionalidad en México establece muchísimas excepciones que benefician a los migrantes. Por ejemplo, la mayoría de los migrantes que tenemos hoy en México son paisanos nuestros, son latinoamericanos. La ley de nacionalidad establece que los ciudadanos de países latinoamericanos y de la península ibérica puedan aplicar a la ciudadanía mexicana a los 2 años de ser residentes, ya sea temporales o permanentes. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, el resto, prácticamente toda América Latina, pueden aplicar a la ciudadanía mexicana a los 2 años de ser residentes temporales. Entonces, evidentemente, una vez adquirida la residencia temporal o la permanente, pueden aplicar a la ciudadanía mexicana. Muy bien, pues qué interesante. ¿Ibas a preguntar algo, Sandra? No, Sí. que todo esto suena idóneo, es lo idóneo, pero desgraciadamente con procesos que tardan hasta más de un año, ¿cómo van a poder realizar todo este siguiente proceso, no? El de solicitar un permiso de trabajo, exactamente, y luego todo lo engorroso que llegan a ser las citas en el SAT, en Hacienda, o sea, de verdad que se tienen que agilizar los procesos para que la gente que viene de migración y que viene de migrante y que ya no se puede ir a Estados Unidos, pues bueno, pueda tener aquí una garantía de cierta seguridad, ¿no? Es la intención, abogado. Usted lo agradecería, eso y sus clientes, ¿no? Que todo sea Así más es. ágil, ¿no? Así es, así es. Muy bien, abogado, pues le agradecemos mucho el que nos ayude a entender cuál es el panorama de los migrantes, sobre todo esto que nos decía al inicio. México ya no es solo un país de tránsito, ahora lo están viendo como una opción para quedarse, y la prueba está en que pues cada vez vemos a más migrantes en diferentes trabajos, trabajos formales, informales, y por supuesto muchos recibiendo la asesoría para este acompañamiento que logren concretar su estadía, ya sea como refugiados, ya sea como con alguna visa de trabajo y demás, ¿no? Sí, y mire, mi recomendación para los migrantes, por la experiencia que tengo ya de más de 8 años con esta área del derecho, ¿no? Es que desde el inicio traten de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque si al final esto no es un cambio de vida completamente. Si México se va a convertir en su país de destino final, si van a hacer vida aquí por mucho tiempo, tratemos de hacer las cosas bien desde el inicio. Cuando un proceso migratorio no inicia bien, posteriormente tratar de arreglar eso toma mucho tiempo, toma muchísimo tiempo, porque la ley es clarísima. Usted comete fraude, usted hace una declaración falsa y perfectamente le ponen una alerta migratoria, y para quitar una alerta migratoria es muy complicado. Entonces, evidentemente, mi recomendación es que hagamos las cosas bien desde el inicio. ¿Que nos pega el tiempo? Sí. Desafortunadamente, por lo que hemos platicado aquí, los tiempos hoy están muy distendidos, pero eso no limita a que lo hagamos bien. Entonces, mi recomendación es que se informen constantemente a través de todos los medios y las plataformas que hay, que dan muchísima información, que se acerquen a las autoridades competentes y que también busquen ayuda especializada de abogados que los puedan orientar. ¿Para qué? Para que estos procesos se hagan bien desde el inicio. Ok, bueno, pues abogado, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana, y pues bueno, ya tenemos todo lo que está pasando en el tema migratorio, que la verdad es mucho y todavía va a dar para más. Bueno. Gracias, es el abogado Zoel Michel, especialista en temas de migración. ¿Dónde lo pueden encontrar, abogado? Si alguien lo Claro, gusta muchísimas gracias. sus redes sociales, su teléfono, usted diga. Sí, es que estamos en prácticamente todas las redes sociales. Bueno, físicamente tenemos 2 oficinas, una ubicada muy cerca de aquí en Sófocles 150, a 2 cuadras del Instituto Nacional de Migración, y tenemos otra al lado de la Comar, en calle 10, número 165, Granja de San Antonio, Iztapalapa.
pero además en 7 redes sociales. Estamos en YouTube, Face, Instagram, TikTok, ¿Cuál es la cuenta? LinkedIn. La cuenta, bueno, tenemos 2. Una aparece como abogado migratorio, Ajá. así nos van a poder encontrar en prácticamente todas las redes. Y Roanza, Rondón y Sánchez Abogados, Ok. Sociedad Civil, pero como el acrónimo Roanza, que también nos van a poder encontrar así en internet. Como Soel Michel también lo pueden ubicar. Como Soel Googleándole. Michel también me pueden ubicar, exacto. Muy bien, abogado, pues le agradecemos mucho Al contrario, gracias a que ustedes. nos haya acompañado y sobre todo la explicación del panorama de los migrantes que están quedándose en México. México ya no solo es un país de tránsito, ya nos explicaba el abogado Soel Michel.